Hola, queridos seguidores. Qué alegría tenerlos nuevamente en nuestro canal. Antes de empezar, como siempre, les pido que si aún no se han suscrito, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo detalle de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. También me haría muy feliz si le dan like al video, ya que esto nos ayuda a llegar a más personas y seguir creciendo juntos. Gracias por su apoyo constante. Ahora sí, sin más preámbulos, pasemos a lo que todos están esperando. Hoy tenemos un tema que ha dejado a todos los fans de la famosa pareja turca, Can Yaman y Demet Özdemir, completamente impactados. La noticia ha sacudido las redes sociales y el mundo del espectáculo. Se rumorea que Can Yaman y Demet Özdemir están atravesando una grave crisis de pareja y hasta se habla de una posible ruptura. ¿Qué ocurrió realmente entre ellos? ¿Es cierto que su relación, que parecía perfecta y estable, se está desmoronando? A lo largo de este video, les contaré todo lo que sabemos hasta ahora sobre este escandaloso giro en la vida de estos dos grandes íconos de la televisión turca. Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más admiradas en la industria del entretenimiento. Desde el momento en que comenzaron su relación, sus seguidores estuvieron al tanto de cada uno de sus movimientos y en su mayoría, todo parecía perfecto. Ambos disfrutaban compartir fotos y momentos felices en redes sociales, mostrando su amor y su vida juntos, y eso generó una gran conexión con sus seguidores, quienes los consideraban como la pareja ideal. La gente veía en ellos la imagen de un amor que había logrado superar todas las dificultades, y esto les hizo ganar aún más admiradores, quienes los consideraban como un modelo a seguir. La noticia de su primer bebé hizo que todo se pusiera aún más emocionante. A partir de ese momento, el amor que se profesaban parecía haber llegado a su punto más alto, y todos los seguidores de la pareja los veían como una familia feliz. A través de sus redes sociales, compartieron momentos familiares, cenas románticas y, por supuesto, la emoción de la llegada de su pequeño. Sin embargo, lo que no sabían sus seguidores era que, detrás de esa apariencia de familia ideal, algo no estaba funcionando tan bien como se mostraba públicamente. Poco a poco, comenzaron a surgir rumores que hablaban sobre tensiones en su relación. Se decía que, aunque Can Yaman y Demet Özdemir parecían tener una relación perfecta, en realidad estaban pasando por varios problemas. Según fuentes cercanas a la pareja, uno de los principales motivos de estas tensiones era el hecho de que Can Yaman estaba dedicando demasiado tiempo a su carrera profesional, lo que estaba afectando su vida familiar. Sus compromisos laborales internacionales lo mantenían ocupado constantemente, lo que dejaba a Demet Özdemir con una carga importante en casa, especialmente con el bebé recién nacido. Demet, por su parte, estaba muy cansada de esta situación. De acuerdo con amigos cercanos a la actriz, ella siempre había querido que Can Yaman estuviera más presente en su vida diaria, que dedicara más tiempo a su familia y, especialmente, a su bebé. Sin embargo, parecía que la carrera de Can siempre ocupaba el primer lugar en su vida, incluso cuando llegaba a casa. Esto, según sus amigos, fue un punto de fricción importante para Demet, quien sentía que la relación se estaba desequilibrando y que sus necesidades emocionales no estaban siendo atendidas. El momento culminante de esta crisis llegó durante una entrega de premios a la que asistieron juntos. Can Yaman estaba recibiendo un galardón por su éxito en un proyecto internacional, un logro que sin duda lo tenía muy feliz. Sin embargo, ese mismo evento fue el escenario donde todo comenzó a desmoronarse. Mientras él recibía su premio, Demet Özdemir no pudo ocultar su incomodidad, mostrando una expresión de desaprobación y frialdad. Para muchos de los presentes, esto fue una señal clara de que algo no estaba bien entre ellos. Durante la ceremonia, ambos posaron para los fotógrafos y la prensa, pero según testigos presenciales, entre bastidores se produjo una gran discusión. La tensión era palpable, y los gritos de la pelea llegaron a oídos de muchas personas en el evento. Demet, visiblemente molesta, le dijo a Can, «Ya basta, no puedo seguir así», y abandonó el lugar sin pensarlo dos veces. Esa misma noche, la pareja se separó, cada uno se fue por su cuenta y no compartieron la noche juntos. Sin embargo, el verdadero impacto llegó al día siguiente, cuando Demet decidió abandonar la casa con su bebé. Según informes de amigos cercanos a la pareja, Can Yaman se despertó por la mañana y notó que Demet y el bebé ya no estaban en casa. Se sintió completamente perdido y, ante la situación, intentó ponerse en contacto con ella,
llamándola y enviándole mensajes, pero no obtuvo respuesta. Al parecer, Demet se había ido a casa de un amigo cercano, lo que aumentó aún más los rumores de una posible separación. Los fans, tanto de Can como de Demet, no tardaron en expresar sus opiniones en las redes sociales, generando una verdadera tormenta mediática. Por un lado, algunos seguidores se pusieron del lado de Demet, expresando su apoyo hacia ella. Los comentarios eran claros: si una mujer se ve obligada a irse, es porque algo está mal, o un padre que no dedica tiempo a su familia puede ser una de las cosas más desgastantes para una mujer. Estas opiniones mostraban que muchos veían a Demet como una víctima de la situación, agotada por la falta de atención y apoyo de su pareja. Por otro lado, había quienes defendían a Can Yaman, argumentando que él estaba pasando por uno de los momentos más importantes de su carrera, lo que le demandaba mucho tiempo y esfuerzo. Muchos fans pensaron que la crisis no era más que un malentendido y que, en cuanto todo se calmara, Can y Demet se reconciliarían. Comentarios como: Can está trabajando duro para triunfar, no deberíamos juzgarlo tan rápido y esto es solo una crisis temporal, pronto se arreglará, reflejaban una postura más comprensiva hacia la situación de Can. En medio de toda esta tormenta mediática, una fuente cercana a Demet Özdemir reveló algunos detalles sobre lo que había pasado en su relación. Según su amigo, Demet había estado guardando en su interior muchas de las frustraciones que sentía debido a la falta de atención de Can. Había llegado al punto de sentirse sola y abandonada, ya que, a pesar de los esfuerzos de Can en su carrera, su vida familiar se veía completamente descuidada. Demet no podía soportar más esta situación y, finalmente, tomó la difícil decisión de marcharse para centrarse en su bienestar y en el bienestar de su hijo. Por otro lado, la fuente cercana a Can Yaman también habló sobre la situación, explicando que Can estaba completamente devastado por la partida de Demet. Aunque estaba en el mejor momento de su carrera, sentía que su vida personal se estaba desmoronando. Según sus amigos, Can no ha dejado de intentar hablar con Demet para resolver las cosas, pero ella ha pedido tiempo para reflexionar. Está dispuesto a hacer todo lo posible para que Demet regrese, pero respeta su decisión de tomarse un tiempo, dijeron sus allegados. El incidente, como era de esperar, no tardó en filtrarse a los medios de comunicación, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla entre los fans de ambos. Las etiquetas @Demet and Can y @crisis de pareja se volvieron virales en Twitter e Instagram, y las opiniones no dejaron de dividirse. Mientras tanto, la prensa turca seguía especulando sobre el futuro de la pareja, preguntándose si realmente estaban al borde de la ruptura o si esta crisis solo sería un obstáculo temporal que lograrían superar. Y aquí estamos, tratando de entender qué pasará con esta pareja que, hasta hace poco, era vista como la más sólida y perfecta de todas. ¿Será este el fin de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja? ¿O lograrán superar sus diferencias y reconstruir lo que parecía ser un amor inquebrantable? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que, al igual que todos ustedes, estamos muy atentos a cualquier novedad que surja y seguiremos compartiendo con ustedes todos los detalles conforme vayan sucediendo. Y bien, llegamos al final de este video, pero no sin antes recordarles que, si les ha gustado esta actualización, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos. Como siempre, los quiero mucho, y me hace muy feliz que sigan siendo parte de esta comunidad. Si tienen algún comentario o sugerencia, déjenlo abajo, ya que me encanta leer lo que piensan. Nos vemos pronto en el próximo video.